la vamos a necesitar para los periodos de ayuno. ¿Y cómo va a saber el hígado y el músculo que tiene que degradar ese glucógeno? También por intermedio de otra hormona. La cantidad de insulina va a bajar y va a aumentar el glucagón. Entonces ahí el músculo y el hígado saben que esas funciones que habían hecho de formar glucógeno la van a tener que empezar a degradar porque el organismo necesita glucosa. Tiene mucho que ver esto con los periodos post-ingesta y los periodos de ayuno. Todo esto cambia sustancialmente, ¿no? Porque cuando tenemos mucha disponibilidad de energía, el organismo tiene que hacer algo. Cuando tenemos poca disponibilidad de glucosa, el organismo va a tener que hacer otra cosa. Y después hay un sistema de distribución que va a vehiculizar los principios nutritivos, los desechos y las hormonas, que es el aparato circulatorio. ¿Cómo se conecta todo? Muchas veces por el aparato circulatorio, porque por ahí va a ir circulando la glucosa. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, seguimos entonces. El metabolismo podemos decir que tiene como dos fases. El metabolismo puede estar en anabolismo, cuando yo estoy sintetizando sustancia, o puede estar en catabolismo, cuando yo estoy degradando sustancia. Vamos al mismo ejemplo de la glucosa. Cuando yo termino de comer, mi organismo, ¿qué va a hacer? Va a estar en anabolismo, porque va a hacer que el hígado y el músculo sinteticen glucógeno. Cuando yo estoy en un periodo de ayuno, mi organismo va a estar en catabolismo, porque va a estar degradando el glucógeno del hígado y del músculo. ¿Está bien? En uno formo glucógeno después de comer. Cuando mi organismo está en ayuno por muchas horas, mis tejidos van a necesitar tener energía disponible. ¿Y de dónde la van a sacar? De la glucosa. Entonces, por intermedio de principalmente señales hormonales, le indican a estos tejidos o estos órganos que tienen que degradar ese glucógeno para poner de vuelta la glucosa en circulación. ¿Eso es a través de la reserva? ¿De la reserva de qué? Que tenemos o sea, vi la clase y Sí. dice en una parte que es como que tenemos un sistema de reserva también para eso. Claro. Ah. Digamos, la glucosa nuestra se puede almacenar. ¿En forma de qué? En forma de glucógeno. ¿En dónde se almacena? En el hígado y en el músculo. Otro sistema de reserva puede ser el tejido adiposo. El tejido adiposo también es un tejido de reserva, que es mucho más efectivo en realidad para reservar energía, porque es como que almacena más cantidad de calorías en menos volumen. Entonces, cuando yo formo tejido adiposo, cuando yo formo glucógeno, estoy en anabolismo. Cuando yo degrado ese tejido adiposo, cuando yo degrado ese glucógeno, estoy en catabolismo. Listo, gracias. Lo mismo puede pasar con el músculo. Yo puedo formar músculo o mi organismo puede degradar músculo. Entonces, el catabolismo dijimos que es degradativo. Va a generar energía y produce ATP. Los productos finales e intermediarios son materias primas del anabolismo. Genera desechos que se excretan al entorno y en general es todo lo que termina en lisis. Profe, supónganse, sí. Perdón, porque yo también vi la clase, pero no entendí por qué decía que eran producidos finales las materias primas del catabolismo y al revés. Claro, porque vos en realidad cuando, digamos, el glucógeno se formó en el anabolismo, porque vos formaste glucógeno. Cuando vos lo degradás, volvés a aportarle al organismo glucosa, que en realidad es la misma sustancia que vas a usar al anabolismo para volver a formar glucógeno. Es como que es lo mismo, pero de un lado se desarma y de otro lado se genera. Entonces, el catabolismo es todo lo que termina en lisis. Si yo les digo glucógeno-lisis, es degradación del glucógeno. Si yo les digo lipólisis, es la degradación del tejido adiposo. En el anabolismo es al revés. Es un proceso de síntesis que va a utilizar energía y produce ATP. Los productos finales son materias primas del catabolismo y todo lo que está relacionado con todas las palabras que tienen que ver con la génesis. Glucógenogénesis, lipogénesis, donde se forma glucógeno o donde se forma tejido adiposo. ¿Sí? ¿Estamos?
¿Lo podías repetir esto? ¿Podías Más o repetir? menos. Sí, no, Nuestro organismo, nosotros tenemos que saber si va a estar en catabolismo, si va a estar degradando sustancia o si va a estar formando sustancia. Una de las cosas que nos va a determinar en una persona en un estado de salud, si está en anabolismo o en catabolismo, tiene que ver con los periodos de ingesta y posingesta. Cuando yo como, voy a tener disponible mucha glucosa. Toda esa glucosa dijimos que por la absorción y por la digestión va a pasar a sangre. Si yo tengo en sangre mucha glucosa disponible, ¿el organismo qué va a hacer? ¿Va a formar más glucosa o va a acumular esa glucosa? La va a La acumular. va a acumular. La va a acumular, porque yo como, más glucosa tengo y el organismo ya llega a un punto que dice, pero el músculo ahora no necesita energía, porque ya está. No necesita más energía porque tengo mucha glucosa circulante. Entonces el organismo dice, ¿qué voy a hacer con esa glucosa? Voy a formar glucógeno, voy a sintetizar glucógeno, voy a acumular esa glucosa de alguna forma que cuando el organismo necesite glucosa porque ya no tiene más, yo la puedo obtener de algún lado. Entonces forma glucógeno. Los principales órganos que forman glucógeno y lo almacenan son el hígado y el músculo. Entonces, ahora vayamos al periodo contrario. Cuando nosotros dejamos de comer, ya el glucógeno se formó, pasaron 4 horas y la glucosa que estaba circulando ya no circula más, porque se acumuló toda en forma de glucógeno. Pero ahora el organismo empieza a necesitar energía, porque voy a salir a correr, supónganse. ¿De dónde va a sacar el músculo energía para correr? Bueno, lo que hace el organismo es catabolismo. ¿Y qué va a destruir? El glucógeno que acumulé. Entonces, ese es el periodo de catabolismo. Yo voy a hacer glucógenolisis. Voy a destruir ese glucógeno que almacené para obtener energía. El glucógeno es la unión de muchas glucosas. Entonces, el organismo las rompe para que la glucosa vuelva a pasar a sangre. ¿Está bien? Y ahí los diferentes tejidos vuelven a tener energía. Porque si no, supónganse que si yo estoy 1 o 2 días sin comer, ¿de dónde voy a sacar glucosa? ¿De dónde voy a sacar energía? No podríamos estar mucho tiempo sin comer porque el organismo no tendría de dónde sacar energía. ¿De dónde la saca? Justamente de estos procesos. Cuando terminé de comer, el organismo acumula. ¿Cómo acumula? En forma de procesos anabólicos, procesos de formar sustancias que me van a servir para cuando yo esté en ayunas. ¿Cuándo voy a estar en catabolismo? Después de un periodo de ayuno prolongado, donde el organismo vaya a necesitar energía. No la puede sacar de la absorción de los nutrientes porque yo la comí ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde saca la energía? Dice, bueno, hay glucógeno en el hígado. Bueno, que el hígado entonces degrade ese glucógeno y pase glucosa a sangre. ¿Está bien? Pasa lo mismo con los lípidos. Claro. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno. Sí. Hay otro proceso también que ocurre dentro del metabolismo. ¿El metabolismo qué son? Si uno quiere estudiar más en profundidad cómo es el metabolismo, uno dice, bueno, ¿cómo hace el organismo a partir de la glucosa para formar glucógeno? Y están todas las vías metabólicas que se conocen. La glucosa se une con el fósforo y produce el fósforo activado. Bueno, y ahí son un montón de reacciones que no tenemos ni sentido, yo tampoco me las sé de memoria, conocerlas, pero sepan que existen. Entonces está la formación de glucógeno, la formación de grasa, que sería lipogénesis, glucogenogénesis, la degradación de esas mismas sustancias, que es volver del glucógeno a glucosa, que es la glucogenolisis o la destrucción del tejido adiposo, que es lipólisis, y después hay otra vía metabólica que se llama la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es, yo les dije que el glucógeno, ¿dónde se almacenaba? En el hígado y en el músculo. Bueno, esos reservorios son reservorios chiquitos, podemos decir. Si yo dejé de comer por 12 horas, ya los depósitos de glucógeno que yo tenía tanto en el hígado como en el músculo se terminaron. Pero el cuerpo sigue en ayunas, no tiene de dónde sacar más glucosa. Entonces es ahí donde se produce lo que se llama gluconeogénesis,
que es obtener glucosa, pero ya no a partir del glucógeno, porque los depósitos se acabaron, sino que es obtener glucosa a partir del tejido adiposo, pero también cuando se activa la vía metabólica de la gluconeogénesis de grado músculo y también de grado tejido adiposo. ¿Está bien? Sí. Y eso es obtener glucosa de otro órgano que no sea el músculo de la acumulación de glucógeno que tenía o del hígado. ¿Sí? Sí. Tengan en cuenta que si yo paso muchas horas de ayuno, voy a empezar a degradar grasa, pero también voy a empezar a degradar músculo. Como que una acción la podemos ver como benéfica, pero la otra no, porque nadie quiere degradar músculo. Todos lo que quisiéramos degradar solamente es grasa, pero la vía metabólica que nosotros tenemos disponible es esa. O degrado glucógeno cuando tengo depósitos de glucógeno, o se empieza a activar la gluconeogénesis. ¿Qué es lo que buscan las dietas cetogénicas? Las dietas cetogénicas... ¿Los ayunos intermitentes también? El ayuno intermitente también. Lo que vos vas a empezar a hacer es gluconeogénesis. Claro. Empiezas a obtener la energía de la grasa, porque querés degradar grasa, pero también de las proteínas. Claro, te baja el músculo, la calidad del músculo, empieza como a degradar. Sí. Sí. Bueno, después el tercer tiempo que tenemos es la excreción. Es el tercer tiempo de la nutrición y su finalidad es mantener la constancia del medio interno. Una vez que nosotros consumimos y utilizamos los nutrientes, hay desechos que el organismo los va a tener que eliminar. Y se van a eliminar por intermedio del riñón, el intestino, la piel y el pulmón. ¿Sí? Después, cuando veamos cada macronutriente, vamos a ver cómo es la digestión de los hidratos de carbono, cómo es la excreción de los hidratos de carbono, cómo es lo mismo con las proteínas y lo mismo con las grasas. El organismo, a través de la excreción, libera desechos de los residuos que se forman como productos del metabolismo. Una vez que yo utilicé los nutrientes, que el metabolismo utilizó esos nutrientes, muchas veces se generan desechos que tienen que ser eliminados. Vamos a tener diferentes sustancias que tenemos que eliminar. Algunas son sustancias que son ingeridas pero no son absorbidas. Piensen en lo que estamos diciendo. Son sustancias que se ingieren, pero no se absorben. Si no se absorben, ¿dónde quedan? Yo comí algo, lo ingerí, pero no se absorbió. Si no se absorbió, quiere decir que no cruzó, que no forma parte de mi organismo, porque nunca ingresó al enterocito. Un ejemplo de eso es la fibra. Yo como, no absorbo algo, queda en la luz intestinal en ese caso. Por eso los ejemplos es la fibra, es la celulosa, la hemicelulosa, la lignina. Y una de las cosas que provocan es el aumento de la materia fecal. ¿Se entiende? Yo como una fibra que no la puedo digerir. Y como no la puedo digerir, no la puedo absorber. Y queda en la luz intestinal. Y eso es un desecho, ¿no? Dijimos que una de las vías de excreción iba a ser el intestino. Ese es el ejemplo, la fibra. Tenemos también sustancias que son ingeridas y absorbidas, pero no son utilizadas. Por ejemplo, la vitamina C. Si yo consumo vitamina C en exceso, la voy a ingerir, la voy a absorber, va a pasar por mi enterocito, va a circular en sangre, la voy a utilizar, pero todo lo que se genere en exceso, todo lo que yo haya consumido en exceso, se va a eliminar. Ese es otro ejemplo, diferente al de la fibra que se quedaba en la luz intestinal. Y un ejemplo de eso es la vitamina C. Si yo tengo una recomendación, un requerimiento, la cantidad de vitamina C que yo tengo que consumir es de 60 miligramos, pero yo tomé un Redoxon que tiene, no sé, 3 gramos. Bueno, todo ese exceso de vitamina C que yo consumí se va a eliminar por orina. ¿Está bien? Porque son sustancias que no utilicé. Entonces las elimino. Otro ejemplo es sustancias ingeridas, absorbidas y utilizadas que constituyen metabolitos finales tóxicos para el organismo y deben ser eliminadas por orina. Estos ejemplos son las proteínas. Cuando yo como proteínas,
vamos a ver después un poco la estructura química, pero hay una parte de la proteína que es una cadena de carbonos que yo la puedo utilizar. Pero hay un grupo amino, que es la parte de las proteínas que tiene nitrógeno, que yo no las puedo acumular en el organismo por siempre. Entonces, una vez que utilicé esa proteína, ese cuerpo carbonado, por ahí me va quedando acumulación de amonio y yo lo tengo que eliminar de alguna forma de mi organismo. ¿Cómo lo elimino? En forma de urea, de ácido úrico y de creatinina. Por eso dice productos del metabolismo proteico. Cuando yo como proteínas, siempre voy a tener que después eliminar los desechos nitrogenados que quedaron de la utilización de la proteína y se eliminan en forma de urea, de ácido úrico o de creatinina por intermedio de los riñones, de la orina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Bueno, este es un resumen de lo mismo. Dijimos que teníamos los 3 tiempos: alimentación, metabolismo y excreción. En la alimentación, etapa extrínseca, que tiene que ver con todo lo que pasa afuera, la selección de alimentos, la cocción. La etapa intrínseca, que tiene que ver con la digestión y la absorción. Después viene el metabolismo. ¿Qué va a hacer el organismo con todos esos nutrientes que yo comí? O va a formar tejidos o va a degradar tejidos. ¿De qué va a depender que mi organismo esté en anabolismo o en catabolismo? En un adulto sano normal va a depender del estado postprandial, si recién terminé de comer o si estoy en un ayuno prolongado. ¿Sí? Y después la excreción, que hay diferentes sustancias que yo tengo que excretar. Profe, vos Sí. dijiste que había excreción por piel también. Sí. Por ejemplo, ¿qué? No, por la piel se pueden eliminar como pequeñas cantidades de agua, que es lo que se llama perspiración. No tiene Sí. tanto que ver con Nutrición. la nutrición. Ah, está bien, perfecto. Gracias. Bueno, nosotros entonces para una persona adulta, sana, normal, tendremos que decir, o para cualquier persona, de acuerdo a la etapa biológica en la cual esté, vamos a decir que una persona necesita un plan de alimentación saludable. ¿A qué consideramos un plan de alimentación saludable? Es el que permite al individuo perpetuar a través de varias generaciones sus caracteres biológicos de especie a especie. Es lo que nos va a permitir crecer, reproducirnos y tratar de tener una mejor calidad de vida. Entonces, el objetivo de un plan saludable justamente es ese: perpetuar la vida, tener una mejor calidad de vida, y también vamos a necesitar incorporar todas aquellas sustancias que el organismo va utilizando y necesita incorporar diariamente, que esos serían los nutrientes también. Un plan de alimentación saludable, entonces, podemos decir que es el que me permite mantener constante la composición de los tejidos, permitir el correcto funcionamiento de los aparatos y sistemas, asegurar la reproducción y mantener un embarazo, favorecer la lactancia, asegurar una sensación de bienestar que impulse a la actividad. Todas estas cosas serían por los cuales yo necesito tener un plan de alimentación saludable. De acuerdo, muchas veces se habla también de la etapa biológica que yo voy a estar manteniendo. No va a ser lo mismo un plan de alimentación para una embarazada que para un adulto sano, que para un chico en crecimiento. Entonces, la nutrición muchas veces se enfoca o tiene diferentes características de acuerdo a esta etapa biológica por la cual esté atravesando la persona. Para organizar todo esto en la nutrición, existen lo que se llaman guías alimentarias para la población argentina. Si yo les digo, bueno, podemos hablar un montón de nutrición, ¿no? Yo les voy a decir, necesitamos, acá lo estamos viendo más en forma teórica, ¿no? Pero necesitamos tanta cantidad de hidrato de carbono, una persona necesita comer tanta cantidad de proteínas, necesita comer tanta cantidad de hidrato de carbono, de fibra, de vitaminas, de minerales. Bueno, pero en realidad después yo necesito bajarlo a la práctica para que la gente sepa qué tiene que consumir para tener un plan de alimentación saludable. Entonces se generan en todos los países estas guías alimentarias. Cada país tiene su dibujo, podemos decir, y sus diferentes guías. No se modifican mucho las guías de un país al otro, pero sí por ahí el dibujo se va a ir modificando. Estas guías no son tan viejas. Antes podíamos ver
que las guías alimentarias eran una pirámide. Hasta hace unos años en algunos paquetes de pan lactal estaba la pirámide de alimentación, que era lo mismo. Es una representación gráfica que nos permite saber cómo tenemos que comer. Cómo tenemos que comer para llevar un plan de alimentación saludable. Entonces, siguiendo los consejos que dan las guías de alimentación, nosotros podemos decir que estamos llevando una alimentación saludable. Fíjense que se agregó en el medio de este círculo el agua, porque es muy importante el consumo de agua. También en los extremos vemos que la actividad física es importante para llevar una vida saludable y tratar de consumir la menor cantidad de sal posible. En las guías alimentarias, una de las últimas cosas que se incorporaron fue un apartado que habla sobre los ultraprocesados. ¿Saben lo que son los ultraprocesados? Sí, los alimentos trastocados por la industria. Pero podríamos decir, porque a veces si no uno dice, entonces la industria es mala. No, no es mala para todo. Pero está bien lo que decís. Yo a veces se los marco así como para que traten de entenderlo o para poder transmitirle lo que yo les quiero decir. No es que la industria sea mala, pero muchas veces sí hace un montón de agregados a los alimentos que ya hacen que ese alimento no tenga la misma calidad nutricional. Supónganse, yo digo, acá las guías lo que me dicen que lo que más tengo que comer son frutas y verduras, ¿no? Que la mitad de lo que como, ven que es verde, y está graficado como frutas y verduras. Las guías alimentarias nos dicen que por día tenemos que comer entre 5 porciones entre frutas y verduras. Entonces, supónganse que yo digo, bueno, tomate. Bueno, a mí no me gusta comer ensalada de tomate, que sería la mejor forma de consumirlo, ¿no? Porque es un alimento que no tiene ningún tipo de proceso. Entonces, digo, no me gusta comer el tomate solo, pero puedo comer un puré de tomate. Ahí la industria me está facilitando la forma en la cual yo puedo comer el tomate. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya cuando yo miro el rotulado del puré de tomate, ya no tiene solo tomate, porque para que el tomate se mantenga estable durante mucho tiempo, por ahí tiene un agregante de algún acidificante o de algún estabilizante, pero en realidad la industria lo único que hizo fue procesarlo mayormente. Pero por ahí, ya después la industria lo que hizo fue transformar ese puré de tomate en un ketchup. Entonces, ahí el procesamiento tiene un montón de ingredientes que sí que están de más, que no son benéficos, que ya no ayudan para aumentar el consumo por ahí de algún vegetal, porque ya tiene mucha más cantidad de sal, ya tiene mucha más cantidad de por ahí algún aglutinante para darle esa consistencia y para darle más sabor. Lo que les digo yo, tiene el agregado de mucha sal. Entonces, lo que sería considerado un ultraprocesado es el ketchup. Hasta el puré de tomate podemos decir vamos bien. Siempre lo ideal sería el tomate, pero la verdad es que cada vez más, por ahí, por tiempo, por practicidad, por gusto, comemos más cantidad de alimentos que la industria le realizó alguna modificación. Pero tenemos que tratar de que sean las menos cantidad de intervenciones posibles. Otro ejemplo puede ser con una leche. Yo nunca les diría que la industria es mala. ¿Por qué? Porque con la leche antes la gente hasta se podía morir por tomar leche en mal estado, que no estaba pasteurizada. Muchos chicos morían a causa de eso. Entonces la industria lo que hizo es matar mucha parte de las bacterias que tiene esa leche. La pasteurización es algo que ayuda a salvar muchísimas vidas. Ya no tenemos que hervir la leche antes de tomarla. Uno puede abrir un sachet de leche, lo toma y no le va a pasar nada. Antes eso no se podía hacer. Ahora, si ya la industria agarró esa leche y la hizo una leche chocolatada, le agregó azúcar, le agregó chocolate, le agregó, bueno, eso ya es un ultraprocesado. Tenemos que tratar de ir contra esos alimentos ultraprocesados, ¿sí? Por lo general los ultraprocesados son los que tienen más cantidad de grasa. Bueno, en la leche por ahí no tiene más cantidad de grasa. En el ketchup tampoco, pero tiene más sal en el ketchup. Sí. En la leche que di como ejemplo tiene más cantidad de azúcar. Por ejemplo, en un cereal yo te puedo decir, lo ideal sería consumir harina, una harina integral. Bueno, la industria por ahí la hizo una harina refinada, donde le sacó la fibra, para que la gente le parezca más rica, para que pueda hacer otras preparaciones con una harina integral no se pueden.
Ahora, si yo ya después con eso hago unas tapas de empanada, ahí ya está el procesamiento mayor. Y ahí esa tapa de empanada va a tener mucha más cantidad de sal y en el caso, lo que me dijiste vos como ejemplo, mucha más cantidad de grasa. ¿Está bien? Con los fiambres pasa lo mismo. Bueno, ahí ya tienen mucha más cantidad de sal, mucha más cantidad de grasa. Entonces lo que tratamos y las guías lo que hablan mucho es de tratar de limitar los ultraprocesados. Bueno, entonces, si vemos las guías alimentarias, después en el Classroom tienen cuáles son los mensajes y son muy fáciles de leer porque en realidad están preparadas para eso. Y creo que les puse algún videíto que las explica. Entonces, las guías alimentarias lo que nos hablan es que la mitad, entre 5 porciones por día, tienen que ser entre frutas y verduras. Después viene el grupo de los cereales, de los almidones, de las legumbres, de las pastas. Después viene el grupo de leche, queso y leche, queso y yogur. Más o menos tenemos que consumir 3 porciones de esos alimentos por día para cubrir con el calcio. Después vienen las carnes y los huevos. Después vienen los aceites, las frutas secas y las semillas. Y después una cantidad muy chiquitita que se llaman, a veces son alimentos que uno puede prescindir perfectamente en la alimentación, los que se llaman opcionales, dos dulces y las grasas, como pueden ser las agregadas en, no sé, en un helado, en un alfajor, en las tapas de empanada, que pusimos recién como ejemplo, ¿sí? Entonces eso es más o menos la cantidad de alimento que yo tengo que comer. Después, cuando yo voy a los mensajes, me va a decir por ahí, en las frutas, es preferible consumirlas enteras y con cáscara, intente consumir la mayor variedad posible de frutas y verduras, porque todas van a tener nutrientes específicos. Cuando yo voy a los cereales, también me va a decir que trate de evitar los ultraprocesados, que es preferible consumir que el pan y las pastas que yo consumo, los cereales, sean integrales, la importancia de tratar de incorporar legumbres, que los lácteos sean descremados para prevenir las enfermedades cardiovasculares, lo mismo que las carnes, qué tipo de carne conviene comer más cantidad de pescado que las carnes rojas que tienen más cantidad de grasa saturada. Mari, una alumna quiere hablar. Sí. Quería preguntar acerca de los alimentos vegetarianos o veganos que son como salchichas, patis y todas esas cosas. ¿Eso también son ultraprocesados? Sí. Bueno, eso es algo que a veces pasa, ¿no? Que una persona lleve una alimentación vegetariana, ¿quiere decir que es saludable o que todo lo de origen vegetal es mejor que lo de origen animal? Y cuando empiezan a haber tanta cantidad de ultraprocesados, empieza la duda ya, ¿no? Porque la hamburguesa not cow, bueno, ya no es la legumbre sola y el cereal integral, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo por ahí del ketchup. Ahí ya tiene agregados, tiene estabilizantes, tienen un montón de procesos. Entonces ya no es lo mismo. Yo no tomaría como que todo lo vegetal es mejor que todo lo animal, porque empieza a haber también mucho de estos ultraprocesados que no son buenos ni para los omnívoros ni para los vegetarianos, porque si no puede ser un vegetariano que tenga un consumo de sal altísima si vas a su alimentación en hamburguesas o en salchichas not cow. Ok, gracias. ¿Está? Bueno, entonces después de las guías estas, que lo que nos plantean es cómo llevar una alimentación saludable, pueden leer también los mensajes que les dan, que son básicamente esos que estuvimos hablando. Bueno, seguimos. A los fines prácticos, se crearon leyes o normas que permiten conocer a priori la normalidad o lo saludable de un plan de alimentación. ¿Cómo sabemos nosotros si un plan de alimentación es normal o saludable? Para eso están estas 4 leyes. ¿Qué características tiene que tener esa alimentación para saber si la alimentación es saludable? Las 4 leyes de la alimentación son las leyes de la cantidad, de la calidad, de la adecuación y de la armonía. ¿A qué se refiere con la ley de la cantidad? La ley de la cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. Quiere decir que nosotros tenemos que comer la cantidad que vamos a gastar,
¿no? Si hacemos más actividad física, vamos a necesitar más cantidad de calorías. Si hacemos menos cantidad de actividad física, vamos a necesitar menos cantidad de calorías. No quiere decir que todos tengamos que comer cuantas menos cantidad de calorías es mejor, porque va a depender del estado nutricional. Siempre nosotros decimos, cuando hablamos de estas leyes de alimentación, estamos hablando de un adulto sano que necesita una alimentación saludable y normal. Cuando nosotros vamos hacia las patologías, ya estas leyes sí se pueden no cumplir. Por ejemplo, si yo les digo, una persona no tiene un peso normal, tiene un peso alto, ¿yo le voy a dar la cantidad de calorías que necesita? No, porque si yo le doy la cantidad de calorías que necesita, va a ser para mantener ese grado de obesidad. Yo no quiero eso. Entonces, ahí tendría que no cumplir con la ley de la cantidad. Le tendría que dar menos cantidad de calorías que las que necesita. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Que yo siempre tiendo a la salud de la persona. Siempre tiendo a la salud de la persona. Cuando ya hablamos de patologías, estas leyes se van a tener que modificar, pero mientras que la persona sea sana, las calorías que tiene que consumir van a ser normales. No tiene que restringir ningún grupo de alimento, porque la persona está normal y necesita esas calorías para estar bien. Por eso el círculo que plantean las leyes de la alimentación tienen todos los grupos de alimentos, porque la persona necesita comer todo. Y dijimos que cuanto más variada y más completa sea la alimentación, es mejor. ¿Sí? Yo sigo, no sé si alguien quería preguntar algo. Es como que nosotros necesitamos tener un balance. Las exigencias calóricas van a estar de acuerdo al balance, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, que nuestro organismo necesite en cantidad de calorías, de acuerdo a la actividad física que hagamos principalmente, vamos a tener en cuenta lo que necesitamos para que el organismo siempre se mantenga igual, siempre se mantenga, podemos decir, en el mismo peso, ¿está bien? Si nosotros comemos de más, ese balance se va a romper y el paciente va a empezar a aumentar de peso porque está comiendo más cantidad de calorías que lo que necesita. Y también puede pasar al revés. Si nosotros necesitamos determinada cantidad de calorías, pero ingerimos menos, el paciente va a empezar a bajar de peso. Y eso tampoco es saludable porque podemos llegar a desnutrir al paciente. El balance no tiene que estar ni positivo porque aumentaría de peso, ni negativo porque bajaría de peso. El balance siempre que tiene que estar en cero, tiene que estar en equilibrio. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Cuál es la ley de la calidad? La ley de la calidad lo que nos dice es que necesitamos ingerir todos los principios nutritivos y se logra con la ingesta de diversos grupos de alimento en cantidades y proporciones adecuadas. La idea de la cantidad tiene que ser completo en su composición para ofrecer al organismo todas las sustancias que lo integran. Si es inapropiado, el organismo los obtiene de dos formas. Una forma activa, a través de la síntesis endógena, o una forma pasiva, movilizando reservas. Por ejemplo, la ley de la calidad tiene que ver que yo necesito consumir todo mediante los alimentos, pero piensen en nutrientes. Por ejemplo, yo tengo que consumir todos los días el hierro que yo necesito, porque si no, ¿de dónde lo voy a obtener? ¿Puedo yo sintetizar hierro? No. Lo que voy a hacer es movilizar reservas que tengo. ¿Yo tengo reservas de hierro? Sí, porque a veces cuando yo estoy anémico me piden cómo están mis reservas. Me piden ferritina y me piden transferrina. Entonces, antes de llegar a una anemia, primero voy a vaciar muchas veces previamente mis depósitos. Pasa lo mismo con supónganse que yo no consumo buena cantidad de calcio. Yo necesito siempre que haya un nivel de calcio circulante. Entonces, si yo no estoy obteniendo con la alimentación ese consumo de calcio, ahí sí puedo movilizar calcio de mis huesos en mayor cantidad. Entonces, lo que estoy provocando es que mis huesos se descalcifiquen. ¿Está bien? Y eso es la ley de la calidad. Yo todos los nutrientes que necesito, todas las vitaminas, todos los minerales, todas las proteínas, necesito incorporarlos todos los días. Cele, tenemos una chica, Hilary Guerra, que tiene una pregunta, levantó la mano. Sí. Profe, una consulta. En alguna oportunidad escuché algo sobre el factor intrínseco. Que esto... Eso lo vamos a ver después
cuando hablamos sobre la absorción de la vitamina B12. El factor intrínseco es una sustancia que se segrega en el estómago. Después lo vamos a ver, pero no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Ah, ok. La tercera, dijimos, es la ley de la armonía. Las cantidades de los diversos principios nutritivos que integran una alimentación deben guardar una relación o una proporción entre sí. Principalmente se refiere a la cantidad de macronutrientes que consumimos, a la cantidad de hidrato de carbono, de proteínas y de grasas. En la alimentación, esta proporcionalidad sería que yo consuma 50-60% de hidrato de carbono, 10 a 15% de proteínas y entre un 20 y un 25% de grasa. Fíjense que esto del 10 al 15% de proteínas, en las gráficas de la alimentación saludable que les mostré, estaba graficado. Porque lo que yo más tengo que consumir no son las proteínas, no estaba la carne, el queso y el huevo como los alimentos que más tengo que consumir. Lo que estaba graficado como proteínas era más chiquito, ¿se acuerdan que eran los lácteos y después venían las carnes? Justamente porque dentro de la alimentación no es lo que más tengo que consumir. Entonces, no es que yo me tengo que saber todo esto, no, todo esto ya alguien se tomó el trabajo de transformarlo en las guías de alimentación saludable. Yo quiero decir, ¿cómo sé si estoy comiendo un 50, un 60% de hidratos, un 15% de proteínas y un 30 gramos de grasa? Bueno, si estás cumpliendo con las leyes de la alimentación, seguramente estás comiendo con esta proporcionalidad de macronutrientes. La ley de la adecuación. La finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo. ¿Qué quiere decir adecuación al organismo? Adecuación al organismo, tenemos un montón de ejemplos. Supónganse, yo les dije, bueno, las guías de la alimentación dicen que hay que tomar leche en forma diaria. Bueno, pero por ahí yo soy intolerante a la lactosa, entonces tengo que buscar alguna variante para reemplazar ese alimento. O puede ser que desde el punto de vista económico no pueda consumir un determinado alimento. Tengo que ver cómo adecuarlo a esa persona. O puede ser que por alguna religión yo no consuma un determinado alimento. Puede ser que tenga una patología por la cual yo no pueda consumir determinado alimento. Puede ser algún alimento que me dé alergia. Bueno, todo eso tiene que ver con la adecuación de la alimentación. Por eso yo les dije, las guías completas, así como tal, están hechas para la población en general, para un adulto sano. Cuando ya empieza a haber algún problema o tengo que adecuarlo mucho a una determinada persona, bueno, es mejor que consulte para poder hacer la adaptación de esas guías a la realidad de la persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Cele, por acá tenemos una pregunta. Dale. Paleta. ¿Para bajar de peso hay que comer más proteínas? Bueno, eso a veces depende, porque si nosotros vemos que la alimentación es un balance, lo que tenés que comer en realidad son menos calorías. O tenés que gastar más para que ese balance se revierta y tengas un balance negativo. Bien, gracias. No nos da el tiempo de la cursada para ver todo lo que son planes de alimentación, pero después hay un capítulo que vamos a ver que es de patologías. Y una de las patologías que tratamos es la obesidad. Bueno, entonces la alimentación, para que sea saludable, tiene que ser completa en cantidad de calorías. Eso es suficiente. Suficiente en calidad de calorías, completa, que aporte todos los nutrientes en forma diaria, armónica, que tenga esta proporción entre la cantidad de hidrato de carbono, proteínas y grasas que consumimos, y tiene que ser adecuada a la persona que la va a consumir. Bueno, vamos a ver algunas definiciones que son importantes que sepamos antes de empezar después, ya no hoy, con los diferentes temas. ¿A qué llamamos nutriente? Porque yo estuve hablando un montón de veces de los nutrientes. Vieron que estuve diciéndoles que para que la alimentación sea completa necesitamos incorporar todos los nutrientes que el organismo necesita. Cuando comemos alimentos, en realidad es importante saber qué nutrientes utiliza. Entonces, los nutrientes son aquellas sustancias integrantes normales de nuestro organismo y de los alimentos cuya ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo produce una enfermedad por carencia. Si yo no hago esta alimentación completa, si yo no incorporo estos nutrientes en forma diaria,
puedo empezar a desarrollar una enfermedad por carencia. Por ejemplo, ya dijimos un ejemplo. Si yo no como la cantidad de hierro que necesito en forma diaria, puedo movilizar el hierro de mis depósitos, pero también a largo plazo voy a terminar teniendo una anemia. Pasa lo mismo cuando veamos la clase de vitaminas y minerales con un montón de nutrientes, con un montón de vitaminas. Si yo no consumo la cantidad de, bueno, el ejemplo del calcio ya lo vimos, por ahí de vitamina C, pero esto ya no se ve tanto, puedo llegar a tener escorbuto, que es la falta de vitamina C. Hace unos años atrás, varias décadas atrás, eran comunes las enfermedades por carencia. Después, la nutrición se fue encargando de dar estos lineamientos para que la gente coma y realice una alimentación completa, justamente para evitar estas enfermedades por carencia. Una de las enfermedades por carencias más comunes, que en la actualidad todavía se sigue encontrando y se sigue viendo, es la anemia. Pero ya otros tipos de enfermedades por carencia, como de las que después vamos a ver, que son el beriberi, el escorbuto, la osteomalacia, ya no se ven tanto. Bueno, nutrientes. ¿Qué nutrientes tenemos? Tenemos macronutrientes, que son aquellos que nos aportan energía, como ser los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cuando nosotros hablamos de macronutrientes, hablamos de eso, de hidrato de carbono, de proteínas y grasas. Después vamos a dedicarle una clase a los hidratos de carbono, otra clase a las proteínas y otra clase a las grasas. En una clase a veces vemos dos, porque si no nos da el tiempo. Y después los micronutrientes, que está dividido en minerales y vitaminas. Después vamos a ver que hay por ahí alguna clasificación interna, pero los micronutrientes son esos, vitaminas y minerales. ¿Los micronutrientes aportan energía? No. Las vitaminas y los minerales no aportan energía. Los únicos que aportan energía son los macronutrientes. Eso es también como por ahí para decir, vieron que siempre una persona cuando baja de peso dice, y dale un suplemento de vitaminas. Si la persona tiene un peso bajo y yo le doy vitaminas, ¿le estoy aportando calorías? ¿Va a poder revertir esa situación de falta de energía que tiene? No. No, porque les estoy diciendo que los micronutrientes no aportan calorías. Necesita comer la persona para aumentar de peso. Necesita fuentes calóricas. Pueden ser de los hidratos, de las proteínas y de las grasas. Después vemos cuál es el que lo va a beneficiar. Pero las vitaminas y los minerales son mediadores del metabolismo. Ayudan a que se produzcan todos los procesos metabólicos, pero no me aportan energía. Una persona desnutrida, solamente con vitaminas y minerales no voy a poder revertir su situación si no le doy energía. Bueno, ¿qué se llama? Sí. No, en la filmina anterior, Sí. acá, que decía sustancias integrantes normales de nuestro organismo. Sí. No entiendo. ¿Qué sería? Por ejemplo, el hierro. El hierro es una sustancia normal integrante de nuestro organismo. El calcio es una sustancia normal integrante de nuestro organismo. Que lo podemos fabricar nosotros, quiere decir. No, que son sustancias que normalmente componen nuestro organismo. El calcio, componen nuestro organismo. El hierro compone nuestro organismo. Esos son como ejemplos más claros. Pero también por ahí el zinc, los aminoácidos también componen nuestro organismo. El hidrato de carbono también compone nuestro organismo. Lo que pasa es que el nutriente vos lo podés encontrar en el organismo y lo vas a incorporar después con los alimentos. Por eso dice que son sustancias que integran nuestro organismo en forma natural o que integran los alimentos. El calcio viene con la leche, pero también está en nuestro organismo en forma del hueso que tenemos. Las proteínas también. Las proteínas también. Si yo como músculo de vaca, porque lo que comemos es eso, es la carne, es el músculo de la vaca, ahí lo estoy incorporando con un alimento, pero forma parte de mi organismo también, porque yo tengo músculos. Proteínas también, ya vamos a ver que hay un montón de sustancias en nuestro organismo que además de ser el músculo, necesitamos esas proteínas. ¿Sí? Sí. Profe, le hago una consulta. Sí. Creo que usted dijo que con los macronutrientes se obtiene energía, ¿no? Y cuando uno
bajo en energía, por lo general le dan vitaminas, como dijo usted. ¿Y cuál es la solución si uno está bajo de energía? Entonces, comer más, mucha más cantidad. No, pero a veces hay que ver a qué decís vos que estás bajo de energía. Yo cuando te estoy diciendo que una persona necesita más energía es porque una persona está desnutrida, porque una persona bajó de peso, porque tenía ese balance energético negativo y eso lo llevó a perder grasa, a perder músculo. Entonces ahí necesitas vos darle un macronutriente a la persona. Necesitas darle hidratos, proteínas y grasas para que revierta su cuadro. O sea, Ahora, lo si vos me relaciona decís, con el peso usted, no con la energía Con el- general metabólica. y porque a veces esas cosas son muy subjetivas. Acordate de lo que hablábamos la clase pasada, de lo que son el conocimiento basado en la evidencia. Yo te digo, bueno, yo sé que esa persona está baja de peso porque la puedo pesar, porque calculo el índice de masa corporal o uso una tabla para determinar que por la altura esa persona tiene que tener otro peso. Necesita pesar 70, no puede estar pesando 50 kilos. Tengo parámetros objetivos para decirte por qué esa persona está desnutrida. ¿Y cómo hacemos con la energía? No hay una forma de medir la energía. No hay una forma de decir esa persona tiene poca energía, necesita más energía. Es verdad. No hay algo como que yo pueda decirte, va por ahí, por este lado. No, volvemos a lo que les decía antes, no quiere decir que en algún otro momento alguien diga, no, ahora podemos medir la energía. Cuando esta persona me dice que está cansada, que no se puede levantar, que, bueno, eso sería falta de energía. Pero si vos vas a un médico y le planteas esto de la falta de energía, en realidad el médico no te va a poder decir, toma esto. Bueno, a veces en realidad es, tenés falta de energía porque estarás anémica. Entonces mandemos a hacer un laboratorio y por ahí tu falta de energía es porque no se están oxigenando bien tus tejidos porque te falta hierro. Entonces te doy hierro, porque es eso lo que te pasa. Por ahí, no sé, decís, tengo problemas neurológicos. Desde el punto de vista nutricional te estoy hablando yo más, ¿no? De las causas por ahí que pueden ser, que no tengan que ver con todo. Bueno, por ahí la vitamina B12, por ahí estás teniendo algún problema de sensibilidad, de alguna pequeña neuropatía a falta de que te está faltando esa vitamina B12. Después el resto a veces es como más comercial, ¿no? Vieron que siempre por ahí los suplementos de vitaminas y minerales están relacionados con esa persona que hace muchas cosas en el día, que está muy activa y necesita tomar muchas vitaminas y minerales. No sé si necesita tanto un suplemento que tenga de todo. ¿Y esos suplementos no te abren el apetito? Porque pone a mi sobrinito, no estaba desnutrido, pero estaba en bajo peso, porque viste que en la cartilla, bueno, yo soy mamá, está la cartilla donde ponemos las vacunas, todo donde hay un percentil, digamos, establecido que tal edad tiene que tener un peso, y él estaba más bajo ese peso. Sí. Entonces lo que hizo la pediatra fue darle un complejo vitamínico para que le despierte el apetito, porque él como que no tenía mucho apetito. Bueno, mira, ahí tenés tema para buscar el trabajo. Las vitaminas abren el apetito. Claro. En general, que yo haya escuchado, no abren el apetito. Bueno, sí, los micronutrientes, nosotros llamamos que son reguladores del metabolismo, hacen que el metabolismo funcione mejor, pero no tienen una función específica que tenga que ver con el hambre que pueda tener una persona. No hay una asociación. No hay algo que yo te diga, mira, este mineral o esta vitamina actúa. No quiere decir que no existen los que les digo yo. Hasta ahora no se conoce. Claro, yo lo asocié porque me acordé que mi hermana me dijo, no, como estaba Juan y estaba un poquito bajo peso para la edad, por el percentil, qué sé yo, le dio unas pastillas, entonces lo tomaba en ayunas y empezó como a comer más, a tener más apetito. Y ahora que lo estoy viendo, o lo explicás, como que lo relacioné. Digo, entonces si no da energía. Bueno, es que en realidad, a veces si yo les digo, necesitamos tomar suplementos vitamínicos, si es una persona sana, siempre partimos de lo mismo, no necesitaría, porque cuando se pensaron las guías para la alimentación argentina, se hace tanto hincapié en el consumo de frutas y verduras justamente por eso,
porque la mayor cantidad de micronutrientes están dentro de las frutas y verduras. Ahora, si vos me decís, mi hijo está bajo peso, o un nene, ¿no? Cualquiera, no pongamos por ahí como ejemplo a tu pobre pequeño. Está bajo peso, y si yo te digo, ¿qué come? Y vos me decís, no, mira, la verdad, no come nada de verduras, no come nada de frutas, no come nada crudo, hay un montón de alimentos que no come, está en la etapa donde come todo blanco y lo que más come es papa, fideos y arroz. Bueno, ahí sí, porque esa persona no está incorporando todos los nutrientes que necesita. Entonces ahí sí va a necesitar algún tipo de suplemento. Lo ideal sería que los incorpore con la dieta. ¿Cómo? Comiendo frutas, comiendo verduras, comiendo carnes, comiendo lácteos, comiendo algo que se llaman alimentos protectores, que evitan las enfermedades por carencias. Ahora, si una persona no está llevando una alimentación saludable y completa, una alimentación normal, bueno, por ahí sí va a necesitar del agregado de micronutrientes. Ah, listo. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Bueno, ¿a qué llamamos alimento? Alimento es una sustancia o mezclas de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas aportan al organismo los materiales y la energía necesaria para los procesos biológicos. Se incluyen sustancias que se ingieren por hábito o costumbre que no tienen un valor nutritivo, como por ejemplo el café, el té, los condimentos. Esos son alimentos, pero en realidad no están aportando ninguna sustancia para procesos biológicos. ¿El mate tampoco? No, el mate tampoco. Eso sería un alimento, pero como estos que se consumen por costumbre. Bien. Y acabamos un poco por ahí. ¿Cuál es la diferencia con un producto alimenticio? Es todo alimento que como consecuencia de la manipulación industrial ha cambiado fundamentalmente sus caracteres físicos, composición química y caracteres físico-químicos. Bueno, el ejemplo en los lácteos hay un montón, pero acuérdense esto, que todo lo que es ultraprocesado, tratar de minimizar su ingesta. Y después un concepto que apareció hace muchos años con la nutrición es de los alimentos protectores. ¿Qué son los alimentos protectores? Son aquellos que por la cantidad y calidad de proteínas, vitaminas, minerales que contienen, al ser incorporados en la dieta en cantidades suficientes, protegen al organismo de una enfermedad por carencia. Si yo pienso que una persona puede estar teniendo una enfermedad por carencia, que en realidad no está incorporando todos los nutrientes que la persona necesita, muchas veces yo hago hincapié en preguntar si consume de estos alimentos protectores. Protectores sería, por ejemplo, ahora vamos a ver, tiene que ver con el nutriente, con la calidad y con la cantidad que el alimento está aportándome, ¿no? Cuando yo lo como. Fíjense, por ejemplo, si yo digo los lácteos, ¿por qué decimos que los lácteos son importantes? ¿Por qué los lácteos están dentro de las guías para la alimentación argentina? Porque si yo sé que una persona come lácteos, no va a tener déficit ni de proteínas, ni de calcio, ni de fósforos, ni de vitamina A, ni de vitamina D. Si yo sé que una persona come huevos, ¿qué es lo que me está aportando el huevo? El huevo me aporta proteínas, me aporta hierro, me aporta vitaminas A, B, B1 y B2. ¿Por qué es importante que la gente por ahí consuma carne? Que no quiere decir que yo no pueda tener una alimentación sin carne, ¿eh? Pero acá lo que nosotros decimos es, si una persona come carne, ¿cuáles son los nutrientes que está incorporando y que me quedo tranquila que no le van a faltar? No le van a faltar proteínas, no le va a faltar hierro, no le van a faltar vitaminas del complejo B. Hortalizas y frutas, lo que hablábamos recién, aportan vitaminas y minerales, todas en general. Cuanto más variado sea, más cantidad de vitaminas y minerales voy a estar incorporando. Las legumbres, ¿por qué son importantes? Porque aportan proteínas, hierro, vitaminas y minerales. Si yo estoy hablando de los cereales tienen que ser integrales, porque si un cereal está decorticado, si se le sacó la fibra, ya no aporta lo mismo. Los cereales integrales aportan vitaminas del complejo B. Si yo un cereal le hago un proceso de refinamiento donde le saqué la fibra, ya no es un alimento protector, ya no me aporta nada. Si yo como pan blanco, no me aporta nada. Si yo como fideos blancos, no me aporta nada.
si yo como el arroz blanco, no se considera un alimento protector, porque yo ya le saqué la fibra que me aportaba todas estas vitaminas del complejo B. ¿Está bien? Sí. Fíjense, por ejemplo, si yo les digo, una persona va a ser vegetariana, ¿qué es lo que saca? Saca lácteos, saca huevo y saca quesos. Saca lácteos, saca huevo y saca carne. Supónganse que va a ser un vegano estricto. Un grupo característico de esos 3 grupos de alimentos son las proteínas. Entonces, si una persona me dice que va a ser vegetariana, yo tengo que decir, bueno, ¿y de dónde va a sacar las proteínas que va a comer? Porque los cereales no aportan proteínas. Entonces, ahí aparece la importancia de que las personas vegetarianas consuman legumbres, porque fíjense que ahí están las proteínas, en las legumbres. Si saca las carnes principalmente, las carnes serán fuentes de hierro. Entonces, las legumbres tienen hierro. Después vamos a ver cómo es mejor que ese hierro se absorba. Vitaminas y minerales también tiene, pero dijimos que con el resto de los nutrientes se pueden completar. Fíjense, lácteos aporta calcio. Si yo saco los lácteos, ¿hay algún otro grupo de alimentos que me aporte calcio? Lo verde puede ser las espinacas. Sí, pero bastante poca cantidad. No es como que alguno de los otros grupos de alimento me pueden estar reemplazando el calcio. Por eso la importancia de que los vegetarianos consuman alguna fuente de calcio vegetal. Por ejemplo, las bebidas nuevas que hay suplementadas, que tienen agregado de calcio en forma sintética, digamos. Porque si no, es muy difícil que la persona cubra con la cantidad de calcio que necesita solamente de las frutas secas, de las verduras de hoja. Profe, es difícil. Sí. ¿Y estas bebidas que son sintéticas no serían ultraprocesadas también? Y son un poco ultraprocesadas, pero la persona necesita consumir calcio. Sí. Es diferente que yo te diga, bueno, le voy a dar una leche de avena o de soja, porque tienen agregado de calcio, a que yo te diga, voy a comer todos los días, ¿cómo se llama esto que estamos hablando? No. Es como que lo estás consumiendo por algo. El tofu también termina siendo como un ultraprocesado, ¿no? Pero mejora mucho la absorción de calcio. Es bueno. Una persona vegana tiene que comer ese tipo de alimentos, porque si no pueden tener una enfermedad carencial. Los vegetarianos también tienen que consumir vitamina B12, porque si no la consumen en forma de suplemento, van a tener carencia. Entonces es como que tanto todo natural, y bueno, no, algunas cosas ya sabemos que si no las comemos o no las suplementamos, la persona puede tener algún tipo de carencia. Cele, tenemos una pregunta de Miriam. Dice, ¿ingerir huevo crudo en licuados está mal? ¿Consumirlo crudo? Ahí vamos a otro tema que no tiene mucho que ver, pero en general el huevo crudo con lo que más tiene que ver es con la contaminación. El huevo puede tener una bacteria que se llama salmonela, que la salmonela cuando nosotros lo cocinamos al huevo se muere. O sea, si ese huevo no tenía salmonela no te va a pasar nada, pero si ese huevo tiene salmonela vas a tener una intoxicación alimentaria bastante fuerte. Yo no comería huevo crudo. No, yo tampoco, pero bueno, hay personas que por ahí sí. Yo vengo de familia italiana y cuando era chiquita estaba en la casa de mi abuela y mi abuela siempre le hacía un agujerito al huevo. Ah, lo comía desde ahí. Sí, todas las tardes nos hacía chupar el huevito, tomar el huevito ese. Para darnos es nutritivo. Nutrición, claro. Pero, bueno, también puede venir con salmonela. Mira todos los que tomaste y no te pasó nada. Por suerte zafé. Claro, pero te podría haber pasado. Hoy en día, aparte el asco que me daría, pero bueno. Y bueno, las costumbres también van. Pasteuriza, ¿no? También. ¿Cómo? El huevo en algunas preparaciones se pasteuriza, se lleva a un... Uno puede comer también huevo pasteurizado. Se puede comprar, pero es mucho más caro. Sí. Profe, cuando hablas de carnes que decís, la carne roja o el músculo de la vaca, dijiste hoy. Sí. Por ejemplo, si yo consumiría el hígado o los riñones o el corazón,
¿También tiene las mismas proteínas, hierro y vitamina del complejo B? Proteína sí. Hierro no tiene el mismo hierro. Y proteínas del complejo B suelen tener bastante también todas las vísceras. Las vísceras de las carnes suelen ser utilizadas. También volvemos a lo mismo. ¿Por qué vas a elegir comer vísceras? Porque es más barato. Claro, bueno, por un problema económico, eso te iba a decir. Claro. Hay muchas vísceras que uno puede ver la composición química y no tienen mucha grasa, que es lo que uno por ahí más miedo le tiene, ¿no? Porque a veces uno no recomienda tanto las vísceras, sí, porque hay muchas que suelen tener más cantidad de grasa. Entre las que me nombraste es el hígado, pero por ejemplo, el mondongo es una víscera que tiene muy poca cantidad de grasa. Sí. Y nosotros es como que ya no lo consumimos como por idea, porque eso no es una preparación que se suele utilizar mucho, pero es un corte que es bastante económico. Y por ahí los chinchulines tampoco tienen mucha cantidad de grasa, que por ahí son carnes que uno decía, no, están llenas de grasa siempre. No todas las vísceras tienen mucha cantidad de grasa. ¿Vos dijiste que el hígado tiene mucha cantidad de grasa? El hígado tiene mucha más cantidad de colesterol. Ah, está bien, porque una cosa es la grasa que se ve y otra la que no se ve, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Sí, bárbaro. Sí. Muchas gracias. Pero si vos me decís una persona, por ahí un chico en crecimiento, ¿es mejor darle hígado o hacerlo totalmente vegetariano? Más por ahí en una familia donde vos me digas, no tienen económicamente el poder para que consuma la vitamina B12, para que consuma la leche vegetal, porque eso también tiene un costo muy alto. Bueno, no, en ese caso yo preferiría que consuma hígado. A veces es importante esto de la adecuación, ¿no? Es importante eso, saber por qué la persona quiere comer eso. No quiere comer carne porque es un problema ideológico que tiene para no matar animales, está perfecto, todas las posturas son válidas. Es alguien que no tiene acceso económico por ahí a comprar carne, son como diferentes realidades y uno tiene que tratar de adecuar la postura que uno toma ante ese paciente para que cambie un alimento o un grupo de alimentos por otro, de acuerdo a las características personales de cada familia, de cada persona. Bien, ¿Está bien? Gracias. Profe, hay una pregunta. Sí, acá tengo una de una chica, Lucía Belis. Ah, ahí está. Ah, es la tuya, perdón. ¿El cerdo y el pollo tienen los mismos nutrientes? Pregunta. Como carne en general, cuando yo pongo ahí carnes, es cualquier carne. Es de vaca, de pollo, de pescado o de cerdo. Después, si nosotros empezamos a evaluar, ¿es toda la carne igual? No. Hierro y proteínas en general suele tener más la de carne, después la de pollo y después el pescado. Ahora yo te digo, en tipo de grasa, ¿todas las carnes son iguales? No, ya vamos a ver que es totalmente diferente comer la grasa del pescado que comer la grasa de la carne de vaca que comer la carne de cerdo. Como que ahí en la carne yo haría más distinción, no por la cantidad de proteínas ni de hierro, sino más que nada por el tipo de grasa que aporta esa carne. Perfecto, gracias. Pero digamos, siempre termina siendo un alimento protector. Para esta filmina, el contenido de grasa no nos importa. ¿Por qué? Esto también tiene que ver con el paso de los años, ¿no? Hace muchos años atrás, la nutrición estaba más enfocada en arreglar los problemas de salud pública que provocaban que la población no tenga acceso a todos estos grupos de alimentos. Entonces, por ahí la gente decía, no, yo no como carne. Bueno, entonces la gente estaba desnutrida por falta de proteínas. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, ¿cuál era el mayor problema? La desnutrición. Entonces, la gente que estaba a cargo de la salud pública de ese momento decía, ¿cómo hacemos para evitar que la gente esté tan anémica, tenga tanta falta de proteínas? Bueno, entonces, todos estos principios más que nada se fueron ideando para ese momento. Alimentos protectores, alimentos que prevengan enfermedades por carencia. Si ahora yo les tengo que decir, ¿las medidas de salud pública actuales tienden a lo mismo? No. No en todo el país, tampoco podemos generalizar, pero actualmente en general las patologías que tienen más prevalencia no es la desnutrición, es el sobrepeso, la obesidad, todas las patologías metabólicas como la diabetes, como la hipertensión. Como que los alimentos protectores en exceso provocan otro tipo de enfermedades. Y ahora el mayor problema de salud pública son todas esas enfermedades que nos provocaron comer
tanta cantidad de alimentos protectores en exceso. Además de la mezcla de los ultraprocesados, la falta de ejercicio. ¿Está bien? Bien, creo que ahí respondimos la pregunta. Sí, gracias. ¿A qué llamamos alimento fuente? El alimento fuente es algo que vamos a utilizar mucho, que vamos a hablar mucho y siempre que hablemos es de alimentos fuentes. Se consideran alimentos fuentes de un principio nutritivo aquel o aquellos alimentos que lo poseen en mayor cantidad. Supónganse, un alimento fuente de calcio, ¿cuál puede ser que nombramos hace un rato? La leche. La leche o las bebidas vegetales que no sean caseras para una persona, supónganse, vegana. Un alimento fuente de proteína, ¿cuál puede ser? Las carnes. Lo que vimos recién, ¿no? Firmes. La carne, los huevos, los lácteos, las legumbres, ¿está bien? Esos son alimentos fuentes. ¿Qué características tiene que tener un alimento fuente? Concentraciones elevadas de ese principio nutritivo. Tiene que tener mucho calcio. Por eso decimos el lácteo. Tiene que ser de consumo habitual. Por eso muchas veces alimento fuente de calcio, el ejemplo es la leche, porque en general la gente habitualmente lo consume. Responder a gustos y hábitos y costumbres de la población. Es muy común que nosotros estemos acostumbrados por ahí a la mañana a tomar leche o un yogur. Debe ser de fácil adquisición. Voy al almacén y en todos lados hay leche. La incorporación del mismo alimento debe asegurar el aporte nutritivo en cantidades adecuadas. Yo, para decir que el alimento de fuente es la leche del calcio, es porque la persona puede tomar 2 o 3 vasos de leche por día. Supónganse, el perejil tiene mucha cantidad de hierro. ¿Cuánto comemos de perejil? Poco. Nada, entonces no puedo decir que es un alimento fuente de hierro. Primero porque no es tan de consumo habitual. Después por ahí que no corresponde a gustos, hábitos o costumbres, salvo que yo me haga una ensalada de perejil. Claro. Las hojas verdes dicen que tienen mucho hierro, ácido fólico, la espinaca. Sí, pero... bueno, eso puede ser también. Bueno, ahí también uno lo que puede hacer es de consumo habitual, pero lo podés cambiar por algún alimento similar, ¿no? Por ahí podés cambiarlo por radicheta, por cale. Igual vamos a ver que dentro del calcio la espinaca y la selga son los peores ejemplos para absorción de calcio. Son mejores los otros alimentos verdes, como el cale, como el brócoli. Sí, justamente la selga y la espinaca son los que tienen más oxalatos y provoca que no se absorbe tanto. Sí. Profe, una pregunta. Y, por ejemplo, el orégano, provenzal, esas cosas que se compran así tipo especie, ¿eso es ultraprocesado? Sí. No, eso no. No, es cierto, es como, bueno. No, eso no. Y si yo, por ejemplo, tengo que consumir calcio, tomo leche sola sería. Si yo tomo leche y ya le pongo chocolate, le estoy agregando azúcar, la cantidad de calcio sigue siendo igual. Sí, sigue siendo la misma. La diferencia es todo lo agregado, ya lo estaría haciendo en un alimento procesado, digamos. Claro. Si lo haces vos en tu casa tampoco se llama ultraprocesado, lo que estás haciendo es agregándole azúcar que no corresponde. Igual cuando veamos calcio vamos a ver que hay sustancias que pueden inhibir la absorción de ese calcio. Ah, bien. El chocolate por ahí es una de ellas. Claro, porque a mí me recomendaron comer calcio y yo tomo leche con chocolate, o sea, nada que ver. Bueno, pero a veces, no sé, si vos comprás alguna chocolate de estos instantáneos, tienen mucha cantidad de azúcar y la cantidad de cacao, la sustancia del cacao que inhibe la absorción del calcio es casi mínima. Así que, y a veces hay que ver, o tomas leche con chocolate o no tomas nada. Entonces yo te diría, bueno, toma leche con chocolate. Claro. ¿Está? Eso es la adecuación también. Si no la tomas con chocolate no la vas a tomar, no nos sirve. Bueno. Profe, ¿y los quesos descremados aportan calcio? Sí, también. Sí. Gracias. Bueno, alimento fuente, acá están los ejemplos, los que nombramos recién, ¿no? Las vitaminas y los minerales, todas las frutas, los lácteos, ahí no sé por qué está el huevo, como calcio, porque encontré esas fotos solita. Las carnes como proteína, como fuente de hierro. Bueno, lo último creo que es. Sí, es la última, Filmina. Les muestro que es la última, así me escuchan y ya está.
Vamos a ver la diferencia entre alimento enriquecido y alimento fortificado. Un alimento enriquecido son aquellos a los que se le ha adicionado un nutriente esencial con el objeto de resolver deficiencias poblacionales a nivel poblacional. ¿Tenemos nosotros algún alimento enriquecido? ¿Las harinas? ¿Puede ser? Bueno, las harinas están adicionadas. Las harinas están adicionadas a raíz de estudios que se hicieron, están adicionadas con ácido fólico, con vitamina B12 y con hierro. Y un alimento enriquecido de hace mucha más cantidad de tiempo, la sal. ¿La sal puede ser? La sal está adicionada con yodo. Así que sí, eso que se vio, que había mucha gente en nuestra población que tenía bocio endémico, que es el agrandamiento de la glándula tiroidea, a causa de tener un consumo bajo en yodo. Entonces, se resolvió enriquecer un alimento que tendría que ser de uso masivo. Entonces, por eso se eligió la sal, porque nos aseguramos que todas las sales de mesa que nosotros compramos tienen yodo, y eso es bueno. La comunidad científica es quien debe identificar la magnitud de la carencia y los grupos de población afectada, y la autoridad sanitaria es quien debe determinar las adiciones necesarias, sus concentraciones, el tipo de alimento en los que se podrán ejecutar, así como las características de expendio y el alcance del mismo. Un alimento fortificado, ¿cuál es? Es aquel alimento que fue adicionado con algún nutriente, pero en forma voluntaria por parte de la industria. Las características que deben tener es que deben ser estables en condiciones normales, no ocasionar toxicidad, conservar las características organolépticas iguales, casi tiene que ser imperceptible, y tiene que tener un costo accesible. Vieron que muchas veces las leches vienen adicionadas con vitamina A, vitamina E y vitamina D. Bueno, ese es un ejemplo de un alimento que fue fortificado en forma voluntaria por la industria. Hay un montón de alimentos fortificados. Ahora está como muy de moda también el agregado de probióticos, el agregado de prebióticos. ¿Qué más puede ser? Hay una leche proteica también. ¿Cuál? Hay una leche que dice con más proteínas. Claro, bueno, ese es también como un ejemplo de un alimento fortificado. Hay una leche que viene con colágeno, ¿vieron? No, una leche no, un yogur. Un yogur de la Serenísima que viene con colágeno y con... No me acuerdo si son pre o probióticos. En la leche es prebiótico y creo que en el yogur es probiótico. Y también habían dicho, nada que ver con el tema, que el limón aumentaba la absorción de calcio, de hierro. De hierro, de calcio. Eso cuando veamos vitaminas y minerales también lo vamos a ver. Bueno, con esto terminamos por hoy. ¿Dudas, consulta? Profesora, una consulta, una pregunta, mejor dicho. Sí. Si una persona es vegetariana, el suplemento de hierro y lo que le dan, que ellos nos consumen, ¿es igual a que si uno consume la carne, el lácteo, el huevo? No. Eso después lo vamos a ver cuando menos. veamos vitaminas y minerales, pero hay un hierro que se llama hemínico y otro hierro que se llama no hemínico. La carne tiene hierro hemínico, los suplementos tienen el hierro no hemínico, pero la absorción del hierro se va a lograr y la mejora de la patología también. La persona lo va a poder absorber el hierro. Una pequeña duda. Si un alimento es enriquecido, como dijiste recién, la sal con el yodo, ¿no? Sí. Y el fortificado, bueno, la leche con la vitamina A. ¿Por qué no sería enriquecida la leche con la vitamina A y es fortificada? Porque enriquecido dijimos que es que tiene que haber un problema de salud pública. Por ejemplo, lo que yo te decía, que se veía que la gente tenía bocio, o se ve, por ejemplo, en chicos una marcada cantidad de anemia. Es porque por ahí no comen o no pueden tener acceso a buenas fuentes de hierro. Entonces, ¿qué alimento comen esos chicos que en cantidades importantes, que sea económico, que sea fácil de acceso, que sepamos que los chicos lo van a consumir? Bueno, por ejemplo, las harinas. Entonces, por eso se enriquecieron las harinas con el hierro. Ah, bien, muchas gracias. Y por ejemplo, una persona... es persona... solamente si la industria quiere. ¿Cómo? El fortificado es solamente si la industria quiere darle una característica especial a un determinado alimento. Ah,
Perfecto. Y te iba a preguntar algo más. Si una persona es hipertensa, que no puede comer sal de ninguna manera, por ejemplo, durante un embarazo, que no podés comer nada que venga en Tetrabric, ni jugos, bueno, tenés que mirar todas las etiquetas, dar vuelta y fijarte si tienen sodio o no. ¿Qué pasa con el nivel de yodo? ¿Cómo? Es por poco tiempo. Vieron que siempre nosotros decíamos que también hay formas de movilizar las reservas. Durante un embarazo nadie genera bocio, así que no sería problema que durante ese tiempo no quiera consumir. Pero sí por ahí en chicos, que a veces hay que tener cuidado con las propagandas o los mensajes que se dan, o por ahí un vegetariano. Un vegetariano también tiene que consumir sal común. Y vieron que a veces los vegetarianos, los que son como muy estrictos, no quieren consumir la sal porque es procesada, porque tiene antiaglutinante, porque tiene no sé qué, y empiezan a consumir otro tipo de sal que por ahí no tiene yodo. Y en los chicos tampoco es bueno que dejen de consumir sal, porque están evitando el consumo del yodo también que tiene la sal. ¿Y la sal marina no tiene? ¿No podría ser? La sal marina lo que tiene es que si viene del mar es muy probable que tenga más cantidad de yodo. Una de las causas por las cuales nuestra población tenía esta carencia de yodo era porque no consumimos muchos alimentos que provengan del mar. Pero yo no te puedo asegurar la cantidad de yodo que tiene la sal marina. Porque aparte en general se vende como a granel, no tiene una tabla de composición química que te diga cuánto yodo tiene esa sal. Porque las algas tienen mucho contenido de yodo. Sí, algunas tienen hasta en exceso. Sí. Uh-huh. Bueno, chicas, nos vemos entonces algún lunes que viene. ¿Hay alguna actividad? Por ahora no, después les vamos a avisar. Ahora la vamos a ver con Michelle y les vamos a poner cuáles son las fechas. Y seguramente el lunes que viene, por ahí Michelle se conecta a 5:30 y yo llego más cercano a las 6. Porque me está costando creo que es el lunes que viene, que es feriado. Es feriado el lunes que viene. El que viene. Así que tenemos el otro, el primero. 8. El primero es feriado, la siguiente clase sería el 8. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chicas. Saludos. ¿Te quedás, Michelle, y vemos los del trabajo? Sí. Estaba justo adelantando algo. Mientras me voy a tomar o a traer algo para tomar, porque ya tengo la garganta seca.